me interesa grabar más lo que es del contenido teórico. Ya, aquí debería estar viéndose en modo presentación, ¿cierto? Sí, presentación. Perfecto. Postítulo en Tecnologías de Espesamiento y Gestión de Relaves Mineros. Como les acabo de mencionar en la descripción, todas las partes que tienen, les va a llegar un documento con la malla curricular, que probablemente más de alguno ya la ha visto, ¿cierto? Pero ahí sale todo el detalle de cada una de estas cuatro partes. Eh, Primero, mencionar de que el espesamiento es la principal operación de separación sólido-líquido que se emplea en la industria minera para extraer agua desde los relaves mineros. Acá puse una representación esquemática de lo que es un espesador que es el instrumento, el equipo en donde se utiliza para hacer esta recuperación de agua, que consta de diferentes partes. Primero tenemos una corriente de alimentación. Esta alimentación, cuando estamos hablando de minerales de cobre, corresponde principalmente a colas de flotación que tienen aproximadamente un 30% en peso de sólido. Y si decimos un 30% de sólido, quiere decir de que hay un 70% en peso de agua. Mucha agua, mucha agua. Por lo tanto, tenemos que pensar en una estrategia que nos permita recuperar la mayor cantidad posible. Lo que hacemos es ocupar un fenómeno de sedimentación de partículas para formar dos fases. Un agua clarificada, que si observamos este equipo vendría siendo esta primera zona, un agua clarificada que se reutiliza nuevamente en operaciones aguas arriba, y una segunda fase. A todo esto, esto corresponde a una sobresimplificación de lo que ocurre en un espesador, porque no es que ocurran dos fases, también está la zona de sedimentación. Pero en esta instancia no quise complicarlo, me gustó este esquema que muestra las dos corrientes que a nosotros nos interesan en este punto: el agua clarificada y el lodo espesado. El lodo espesado, que tiene un porcentaje de sólido que varía. No sé si alguien se quiere atrever con decirme cuáles son los rangos de porcentaje de sólido que uno puede encontrar, para ver si es que manejan algunos datos operacionales. ¿Alguien tiene nociones de cuáles son los porcentajes de sólido de descarga de un espesador? Varía depende de hartas cosas, ¿Qué pero un tal? rango, perdón, ¿Qué tal? Buenas. Un rango podría ser de 58 a 65% de sólidos, más o menos. exacto, un buen rango, un 58-65. Jorge, no sé si tiene la mano levantada o es que está aún de delante. Se me quedó. Ya, perfecto. Pero 58-65. Yo ampliaría un poco más el rango incluso, ¿ah? Eh, eh, lo que es la industria aquí en Chile va entre un 50 hasta casi un 70. No sé si alguna minera grande llega al 70, lo dudo, lo dudo. ¿Por qué lo dudo? Porque Centinela llega aproximadamente un 67, 68, al menos los últimos registros que tuve, considerando que Centinela ocupa tecnologías de espesamiento en pasta, que son las tecnologías, como mencioné hace un rato, más robustas que ofrece el mercado en esta temática de los espesadores. Eh, Tiene tres pesadores en pasta que son los más grandes del mundo. Los pesadores en pasta son las tecnologías que te permiten compactar más la pulpa de relave. O sea, llegar a un 68 es un gran desafío, pero hay hartas temáticas involucradas. Llegar a 68 quiere decir que estamos recuperando harta agua, pero el tema es que después tenemos que transportar esa agua y después tenemos que depositarla. Y que es todo el detalle que vamos a desmenuzar en este programa de perfeccionamiento. Y aquí hay que entender que hay muchas variables que se cruzan, y también muchas operaciones que se cruzan.
incluyendo, por ejemplo, de lo que pasa desde la molienda, porque la tecnología, por supuesto que es un parámetro muy relevante para definir cómo va a ser la eficiencia y cómo va a ser la estrategia de operación de esta etapa, pero las características de las partículas, eh, si es que tenemos mucha presencia de arcilla o si es que se generó mucho mineral fino, va a determinar también cuál es la calidad de los flóculos que generamos. ¿Qué son los flóculos? Ya lo vamos a ver. Pero está vinculado con etapas de molienda en este caso. O sea, si tenemos mucho fino, probablemente fue porque hubo una molienda muy excesiva para nosotros, para los que trabajamos en relave, porque obviamente que hay una razón por la cual se operó de cierta forma las etapas de conminución que te llevaron a generar mucho fino y que va a tener consecuencias usualmente negativas para la operación de manejo de relave. Y negativas en hartos puntos de vista, no solo en la cantidad de agua que vamos a recuperar, sino que cuando tenemos mucho fino, usualmente sucede que la calidad del agua no es muy buena. Y otro aspecto que también puede afectar mucho es que las propiedades reológicas son altas. Ya vamos a entender qué es lo que son las propiedades reológicas, probablemente más de algunos sepan, pero hay personas que están recién formándose en esta área y que son temáticas que no se ven en la universidad. Por lo tanto, a algunos le van a parecer conceptos básicos, para otros no son básicos. Así es que vamos a hablar bien lo que es el yield stress, vamos a explicar bien parámetros como viscosidad, como velocidad de sedimentación. ¿Por qué velocidad de sedimentación? Porque es la base para tener una buena recuperación de agua. O sea, este instrumento opera en base a sedimentar partículas finas. El problema de las partículas finas es que sedimentan muy lento. Me dan un segundo, voy a prender la luz acá para poder verme bien. Perfecto. Sedimentar partículas finas. Y las partículas finas son un desafío porque sedimentan muy lento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la estrategia que ocupan las plantas mineras para acelerar la sedimentación de partículas? Agregar reactivos químicos. El más común y que nunca se deja fuera es el floculante. Vamos a también explicar un poquito qué es lo que es el floculante. El floculante, cuando digo voy a explicar, me refiero a la parte química. Pero el floculante es un reactivo que se adiciona y que se mezcla con las partículas en el feedwell del espesador, en esta zona. En el feedwell se mezcla con la pulpa que les mencioné recién viene con un 30% de peso aproximadamente, pero es una concentración eh, eh, es una concentración muy alta para provocar una buena floculación, una buena mezcla con el reactivo. Entonces, los feedwell tienen sistemas de autodilución para bajar ese 30% a un nivel que me permita generar un buen mezclado. Puede ser, y eso va a depender, ¿cuánto es ese porcentaje de peso? Depende de planta en planta, pero un buen valor para representar esa concentración sería un 15% aproximadamente. Eso no es muy sencillo controlarlo. En general son sistemas de autodilución y que te van a diluir lo que te permita la gravedad específica de las partículas. Pero también hay sistemas de dilución forzada si es que es necesario seguir diluyendo y eso pasa comúnmente cuando tenemos relaves muy arcillosos. Cuando ocurre esta condición, ya vamos a hablar de las arcillas, vamos a tener algunas clases específicas que son de arcilla, porque las arcillas son minerales que te afectan en prácticamente todas las operaciones unitarias del procesamiento de minerales. Eh, Cuando aparecen, tienen todos los aspectos negativos que tiene una partícula para que la eficiencia sea buena. Son irregulares, tienen un área superficial muy alta, tienen cargas heterogéneas en su superficie, tienen una gravedad específica baja, son muy finas, etcétera. Entonces, se generan todas las condiciones para que el espesamiento o la velocidad de sedimentación sea muy lento. Ya vamos a entender por qué, el detalle. No digo hoy día, pero en clases de más adelante vamos a explicar bien qué es lo que sucede desde un punto de vista microscópico con las arcillas cuando entran en un espesador. ¿Por qué consumen mucho reactivo, por ejemplo? ¿Por
qué la sedimentación es tan lenta. Pero acá está el sistema de autodilución o de dilución forzada que te lleva a nivel en donde el floculante puede actuar de manera eficiente. A veces es necesario trabajar con coagulantes. Ahora el coagulante es un desafío bien importante porque cuesta mucho hacer que un coagulante funcione de manera apropiada. Primero que nada hay que tener en cuenta de que el floculante, o sea, el coagulante cuando lo aplico, tiene que adherirse en un 100% o en un valor muy alto a la superficie de las partículas. Todo el coagulante que quede en solución me va a cortar el floculante, porque son de cargas opuestas. Los coagulantes son catiónicos, los floculantes que usamos en minería eh, eh, comúnmente son aniónicos. Cuando se encuentran en solución con cargas opuestas, se cancelan, se anulan. Entonces el floculante, el coagulante lo que te hace es cortar el floculante. Entonces la estrategia de adición debe ser muy cuidadosa, primero que nada. Segundo, el coagulante probablemente te genere un incremento en las propiedades reológicas de la pulpa que tú estás descargando por el underflow, que es donde está este cono inferior que te permite generar la descarga del pesador. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a entender cuando veamos la parte reológica de por qué un coagulante te eleva la reología. ¿Y eso es bueno o es malo? Depende. Depende de cuál es la holgura reológica que tenga la planta. Si es que los parámetros reológicos ya son altos de la descarga del espesador, me refiero a hieles extensores 20, 30 pascales. Bueno, también eso depende de cuál es el sistema de transporte, cuál es la distancia entre el espesador y los depósitos, pero si tenemos parámetros reológicos que estamos cerca del límite de la operación, aplicar coagulante puede ser una decisión que no convenga, que no convenga. ¿Te va a mejorar la calidad del agua? Lo más probable es que sí. ¿Te va a mejorar la sedimentación? Posiblemente. Posiblemente te mejore la sedimentación, pero también es posible que te eleve los parámetros reológicos. Entonces, ese juego requiere mucha ingeniería para tomar la decisión si es que conviene o no conviene. Y si llegamos a la conclusión de que sí conviene usarlo, porque todas las pruebas de laboratorio me llegan a la conclusión de que sería bueno, sería beneficioso aplicar un coagulante, tenemos que ver la segunda etapa, que es cómo dosificarlo para que no te afecte en el sistema, porque dosificarlo en un laboratorio puede ser súper fácil, pero dosificarlo en planta viene el desafío. Jorge, comentario, Jorge, no se te escucha. No, Ahí sí, aló. ahí, ¿Sí, sí? ahí sí te Ya, escuchamos. ya, de nuevo. Mira, yo de lado hice bastante poco, la verdad. Yo soy ingeniero civil hidráulico y dentro de mi formación está el área de sanitaria. Y yo estos temas los vi en tratamiento de agua potable, donde se hacían coagulantes, floculantes, ¿cierto? Las pruebas de jarra, todo el cuento. Entonces, quiero que la pregunta es como lo mismo en teoría, este sistema de prueba de jarra, ¿es Ya, similar o muy buena pregunta porque hay muchas confusiones en ese aspecto y no es, bueno, los ensayos tienen hartas similitudes. Pero hay que entender de que hay características que son diferentes entre cuando queremos tratar aguas, mejorar la calidad del agua, a cuando queremos hacer sedimentar pulpas concentradas. Primero, mira, si tu pregunta apunta a términos fenomenológicos, son súper parecidos, pero las condiciones de cada reactivo o condiciones de operación son bien diferentes. En tratamientos de agua usualmente se ocupan reactivos catiónicos, floculantes, polímeros catiónicos que a lo mejor no tienen un peso molecular tan alto como el de las plantas mineras y tienen una carga opuesta, ¿ya? En general son catiónicos. En plantas mineras nosotros necesitamos que los floculantes sean largos, sean muy largos, pesos moleculares sobre 10 millones de gramos mol, y que sean aniónicos. También hoy día voy a explicar por qué necesitamos que sean aniónicos, a diferencia de lo que ocurre en la potabilización de agua. El ensayo que tú estás mencionando, que es el test de jarra, puede servir como un indicador para velocidad de sedimentación.
de partículas, pero cuando uno hace un análisis en el espesador, uno necesita más variables. Y esas más variables de repente se contraponen con la velocidad de sedimentación. Entonces, un test de jarra, eh, eh, primero que nada, te indica solo una variable. Y segundo, el mezclado que nosotros tenemos en un test de jarra es muy diferente al que se necesita en el fitwell de un espesador. Entonces, el ensayo de jarra tampoco es tan recomendable cuando nosotros queremos hacer mediciones o estimaciones de velocidades de sedimentación, porque el mezclado es diferente. El mezclado, usualmente en la jarra es intenso, se hace en la misma jarra, se deja un tiempo determinado, unas RPM determinadas y luego sedimenta. Acá, si nosotros hacemos eso, vamos a destruir los flóculos de una pulpa concentrada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con ese método. Pero, ¿cuál es la similitud? De que en los dos casos buscamos aglomerar partículas. Buscamos que el floculante, el polímero, sea capaz de adherirse a varias partículas simultáneamente, formando estructuras que sean más grandes y que puedan sedimentar por efectos gravitacionales. Esa es la similitud a nivel conceptual. En la práctica, los reactivos son diferentes, los sistemas de agitación son diferentes, eh, y los parámetros de calidad también son diferentes, porque el sistema que tú me mencionaste de tratamiento de agua, el principal parámetro es la calidad del agua que uno está obteniendo. Puede ser turbidez, puede ser eh, re- presencia de orgánicos en la solución. Acá, en el espesamiento, casi siempre a la calidad del agua no se le da tanto valor como debería. Más se fijan en velocidades de sedimentación, que te va a representar cuánta agua tú vas a recuperar, y en la compactación de la pulpa, una vez que sedimentó, cuánto compactó y cuáles son las propiedades reológicas de ese sistema. No sé, Jorge, si te queda más o menos claro. Sí, sí, obviamente entiendo que hay alta diferencia por el compuesto, nada más que quería que me quedara más claro, porque bueno, en agua, ¿cierto? El bien a la línea se le aplica primero, cuando ya dependiendo si tiene mucho sólido, el coagulante primero, de ahí pasan a la unidad de floculación y después sedimentación. O sea, aquí como que se hace la Sí, floculación y sedimentación en el mismo estanque, digamos. pero ojo que el coagulante también acá se aplica antes. El Ah, ya. coagulante, sí, Ya sí, el entendí que era coagulante, después. ¿cuándo se aplica? Porque acá no siempre se aplica coagulante. No, no, no. El coagulante siempre se aplica antes del floculante. Bueno, la idea es que uno vaya entendiendo por qué se aplica antes. Me puedo adelantar un poquito, y en el fondo son mecanismos de agregación diferentes. El coagulante son moléculas súper pequeñas que te neutralizan la carga eléctrica de las partículas que son aniónicas y te provoca una aglomeración de partículas formando estructuras que son un poquito más grandes. O sea, las partículas finas se aglomeran, pero son agregados pequeñitos todavía, pero ya son visibles para el floculante. Entonces después viene el floculante, que es el que te forma agregados grandes, y ya puede actuar de forma eficiente. Lo que hace el coagulante es mejorar la eficiencia del floculante. Eh, Julio César Sí, tiene ¿qué la mano tal? levantada. Buenas tardes. Hola Julio, mucho gusto. Sí, quería hacer una consulta referente a un tema del espesador con la aplicación de los coagulantes. ¿Qué tanto afectaría en la descarga del- de los espesadores para bombeo del relave el uso de un modificador riológico? ¿No? Porque tenemos ciertas dificultades por la aplicación de coagulante por presencia de bentonita en nuestro relave, ¿no? Perfecto. Mira, aprovechaste de tocar hartos temas al mismo tiempo. Me nombraste coagulante, me nombraste bentonita, me nombraste modificador reológico. La bentonita es una arcilla bien complicada. Dependiendo, bueno, la bentonita es una mezcla de arcilla, todo esto, no es que sea una arcilla en particular, es una mezcla de arcillas, pero usualmente esa mezcla contiene arcillas que son complicadas, como por ejemplo contiene morilonita de sodio, y esa arcilla a veces se hincha,
cuando entra en contacto con agua, dependiendo de la calidad del agua que estemos trabajando. Pero cuando se hincha, hace que aumente el volumen aparente de la solución y te causa complejidades muy grandes, sedimenta lento, y al mismo tiempo te eleva la reología de una forma dramática. Lógicamente que dependiendo de la cantidad de esta mezcla de arcilla en el relave. Pero mencionar bentonita ya te indica de que es muy probable que va a tener problemas reológicos, primer punto. Segundo, si usaste un coagulante, el problema reológico se te va a incrementar. Entonces aquí nuestro amigo Julio César nos menciona una estrategia que uno podría utilizar para complementar esto y combatir ese problema que te causó el coagulante, y que es el uso de un modificador reológico. La respuesta, Julio César, es que sí se puede implementar con este sistema. Sí puede actuar de forma eficiente, pero es bastante complejo. No quiere decir que sea imposible, pero sí es difícil. Sí es difícil compatibilizar estos tres reactivos que tú estás mencionando, porque primero aplicaría un coagulante, luego un floculante. Coagulante que te aumentaría la eficiencia del floculante posteriormente y que te lleva a un aumento de comportamiento reológico. Después tenemos que aplicar un dispersante para bajar la reología, pero ese dispersante lo tenemos que aplicar en la descarga. No se puede aplicar acá en el firmware, porque ahí ya eh, provocaríamos todo lo malo que uno puede provocar en el sistema. Ahora vamos a entender que el dispersante es lo contrario de un coagulante, ¿ya? El coagulante y el floculante tratan de aglomerar partículas, el dispersante trata de, como el nombre lo dice, dispersarlas. Y cuando las partículas se dispersan, te generan pulpas con menores parámetros reológicos, son más fáciles de transportar. Y hay reactivos que te generan ese fenómeno. Ahora, hay diferentes tipos de dispersantes, y esto es importante para poder ver si te va a servir o no te va a servir cuando entre en juego el contacto con el coagulante. Y en la segunda parte de este programa vamos a ver bien en detalle el tema de los modificadores reológicos. Vamos a explicar cuáles son sus principales diferencias y en cuáles casos es recomendable aplicar. Algunos son moléculas muy pequeñas que te aportan una carga aniónica en la superficie de las partículas. Y se ponen tan aniónicas que te generan repulsiones electrostáticas que hacen que se dispersen y que te reduzcan los parámetros reológicos. En otros casos, hay modificadores que también son polímeros, igual que un floculante, pero son más cortos. Estamos hablando, no sé, un floculante tiene pesos moleculares sobre 10 millones de gramos mol, o de Dalton, la otra forma de decir. Un dispersante es menos de 100.000. O sea, estamos hablando de que en tamaño, en menos del 1% de un floculante. ¿Qué te causa? Una dispersión, pero por otro mecanismo que se llama dispersión estérica. Eso lo vamos a ver en profundidad más adelante también. Y te provocan una reducción de los parámetros reológicos, pero el mecanismo es diferente. Usualmente ese reactivo se puede utilizar, ese tipo de modificador, cuando entra en contacto, cuando tú tienes un coagulante previamente. Si tú combates con un modificador reológico que opere por un mecanismo de cargas eléctricas, y tú antes ocupaste un coagulante que también ocupa el mismo mecanismo, es muy probable que sea muy poco eficiente, porque estas pulpas ya están coaguladas, ya te ganó el coagulante, lo aplicaste antes. Lo aplicaste antes, se coagularon por sistemas por una reducción, modificación de la carga eléctrica. Después ya va a llegar el dispersante, no va a actuar correctamente. Es un punto. Y segundo, lo más recomendable es que antes de aplicar el dispersante se ocupe una estrategia de shear thinning, y que consiste en que la pulpa espesada sea sometida a una agitación hidrodinámica intensa, intensa, de forma de reducir los parámetros reológicos a través usualmente de la destrucción del floculante. Y ahí, después de eso, el dispersante te va a funcionar de manera eficiente. Pero como te fijas, son hartas cosas, son hartas reglas que tú tienes que ir cumpliendo para que esto se desarrolle de manera eficiente, y no es sencillo. No es sencillo. Yo estoy con un proyecto en este momento tratando de eh, eh, optimizar lo que tú estás mencionando con minera escondida. Y claro, hemos encontrado mejoras de un 10% en los parámetros reológicos. Cuando mezclamos cizallamiento con uso de dispersante, llegamos a un 20%. No hemos llegado más que eso.
mayores reducciones que esas. Entonces, igual es un tema que cuesta operarlo, primero que nada, y segundo, es caro, porque tú estás adicionando coagulantes y dispersantes, dos reactivos más, adicionales al floculante. Entonces, cuando te aparece bentonita, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza grande porque va a costar hacer estas manipulaciones. Pero como te digo, el uso del coagulante y el uso del dispersante no son los únicos métodos que te van a servir. Tú puedes, por ejemplo, para mejorar la floculación, pensar en un sistema de dilución forzada en el feedwell. Si tú usas ese sistema, va a bajar el contenido de sólido en el feedwell y probablemente el floculante opere de manera más eficiente. También hay que considerar de que los floculantes, hay una cantidad tremenda que te ofrece el mercado de floculantes. Unos más grandes que otros, otros más solubles, hay algunos que tienen una mayor densidad de carga, hay otros que tienen estructuras más ramificadas, hay otros que son moléculas más rígidas, o sea, hay una variedad tremenda de floculantes que yo creo que conviene siempre hacer un buen barrido experimental, eh, estar seguro de que nuestros floculantes son los adecuados para el sistema específico que nosotros tengamos que lidiar, pero ahí hay una holgura tremenda. Y por supuesto, la otra estrategia que te mencioné, que es el charfining, que es destruir el floculante a través de una agitación súper intensa en la descarga del espesador. Pero eso no siempre va a funcionar y es importante tener una buena caracterización reológica, donde uno conozca cuánto se reduce la viscosidad al aumentar la tasa de corte del sistema y si es que esa reducción tiene memoria. O sea, hay que conocer el comportamiento tixotrópico del material. Eso, estos conceptos que yo nombro, que son muy de repente abstractos para alguna persona, tengan la tranquilidad de que los vamos a ver con harto detalle en la parte, en la segunda parte de este programa, en donde el concepto de tixotropía es importante para ver si es que cuando yo hice la reducción de propiedades reológicas, bajamos la viscosidad, bajamos el yield stress, no se nos va a devolver para arriba cuando dejemos de aplicar esa agitación intensa. Si es que el relave tiene o no tiene memoria respecto a esa agitación. No sé si me entendieron, pero yo puedo aplicar una agitación intensa, reduzco los parámetros reológicos, pero luego, bajo esa agitación, pueden aumentar nuevamente. Conocimiento bien detallado de cómo fluyen y cómo escurren los relaves. No sé si quedaron dudas en ese tema. No me acuerdo que me había preguntado. No sé si fue Julio César o no. Sí, sí, profesor. Justo mencionó el tema de la tixotropía. Sí. Yo he tenido problemas con eso porque queríamos hacer relaves filtrados. ¿Ya? Ya. Resulta de que el normal al proceso de la planta era Maya 325, ¿no? Para el proceso, y Mm, entonces tenía partículas bastante finas. Entonces en sección filtrado sucede de que tenía un comportamiento sólido al momento que se ha filtrado el material. Entonces, una vez que nosotros queríamos trasladar ya el que ya es filtrado, con el movimiento regresó a tener un comportamiento líquido, ¿no? Líquido, cosa que teníamos claro. problemas en el transporte. Tixotropía. Nombraste bien. Nombraste bien el concepto porque la tixotropía te representa cuánto se reduce la viscosidad de un sistema en el tiempo. Mira, y esto yo no pretendo que me lo entiendan en esta clase. De hecho, yo, a ver, mi especialidad es reología. Entonces, cuando veamos esa parte de transporte, la vamos a ver entre tres académicos. Entre mi persona, también va a estar el doctor Cristian Ile, que es de la Universidad de Chile, y el profesor José Luis de la Cruz, que es de Perú. Perú, y él es bien conocido, ustedes lo pueden googlear, José Luis de la Cruz, porque él estuvo a cargo también de un diplomado sobre gestión de relaves. Entre los tres vamos a hacer ese módulo, en donde ahí vamos a explicar bien en detalle la diferencia entre tixotropía y entre eh, shear thinning. A mí me gusta usar el concepto en inglés del shear thinning porque si uno lo traduce al español, tiene hartas traducciones. Entonces, a veces uno se confunde, porque lo mismo pasa con el yield stress. Cuando uno nombra en inglés, es yield stress, pero si lo nombra en español, algunos le dicen esfuerzo de excedencia, esfuerzo de fluencia, esfuerzo crítico,
Entonces son muchos conceptos en español. En inglés hay uno solo, por eso me gusta más a veces para algunos parámetros nombrarlos en inglés. Y el char thinning es cómo baja la viscosidad con la agitación del sistema. ¿Ya? Tú puedes incrementar la agitación, te va a reducir la viscosidad por el fenómeno de char thinning. Ahora, tú puedes conservar la misma agitación. Y si te baja la viscosidad con la misma agitación, pero te baja en el tiempo, eso es tixotropía. Eso es una explicación bien sencilla, bien rápida. Después las vamos a profundizar, pero claro, una pulpa a veces solamente por estar siendo sometida a una agitación, pero puede ser la misma, pero por un tiempo prolongado empieza a bajar sus parámetros reológicos. Y ese es el fenómeno de tixotropía. Y es el que le causó problema a Julio. ¿Alguna otra duda? Bien, mira. Después, nosotros acá tenemos rastras, que las rastras lo que hacen es ayudarnos a que las pulpas escurran. Escurran por el cono inferior del espesador. Ahora, hay estas tecnologías de rastra también, pero ¿por qué son importantes las rastras o qué rol cumplen? Bueno, primero descargar, pero segundo, necesitan que le apliquemos un torque para poder escurrir. Y ese torque va a estar estrictamente relacionado con los parámetros reológicos de la pulpa de descarga. Hay un parámetro indirecto, que es C sub P, que es la concentración de sólidos. ¿Pero por qué digo yo que es indirecto? Porque, eh, claro, mayor C sub P, mayor concentración de sólido de descarga, más va a ser el torque que tú vas a requerir. Pero en el fondo es porque mayor C sub P te eleva la reología. Te eleva la reología. Pero el vínculo directo es con el yield stress, de cuánto torque va a necesitar. Un ejemplo práctico. Tú puedes tener un C sub P de 70% y a lo mejor no te va a consumir mucho torque si es que tu yield stress es bajo. Tu yield stress puede ser menos de 20 pascales, menos de 10 pascales, no va a tener problema. Pero a lo mejor tu C sub P puede ser 55% y si tu yield stress es 60 pascales, vas a tener problemas de torque. Entonces, en última instancia, el parámetro que te define cuánto torque va a consumir es el yield stress, no es el C sub P. Lo único que hay una relación entre C sub P y yield stress. Ese es el tema. ¿Por qué es importante esto? Porque uno no puede generar una regla heurística en base al C sub P. O sea, yo no puedo decir, mira, un C sub P de 60% me va a consumir cierto nivel de torque. No, porque te pongo dos casos. Eh, por ejemplo, minera Sierra Gorda tienen C sub P de 62% ahora que instalaron un espesador nuevo. Antes era 59, 60, ahora están en unos 62, aumentaron 2 puntos el CP del underflow, pero el yield stress es menos de 10 pascales. En cambio, esta minera escondida, por ejemplo, que tienen un C sub P de 52%, es decir, 10 puntos menos que en Sierra Gorda, pero sus yield stress son sobre 20 pascales, sobre 25. Es un relave mucho más arcilloso y mucho más fino el de escondida. Entonces, te causa complejidades reológicas que son diferentes. Y eso es lo que necesitamos conocer para entender por qué un incremento de torque puede ser dañino para el sistema. Un incremento de torque que puede tener un origen reológico, pero ojo que no es el único tema que nos puede causar un incremento de torque. También a veces un fenómeno que puede ser perjudicial para el proceso es que, por ejemplo, aparezcan partículas muy gruesas y que tengan una gravedad específica muy alta. Y va a pasar de que cuando entran al feedwell no alcanzan a flocular, caen muy rápido. Por ser tan masivas, tan pesadas, caen muy rápido. Y como caen muy rápido, no se dispersan en los contornos del espesador, sino que caen directo a la descarga. Y empiezan a tapar la descarga. Y de pronto nos encontramos con que hubo un incremento excesivo en el torque que nos frenó la rastra y tenemos que vaciar el espesador. Pasa. Y fue por un fenómeno que no teníamos registro. No teníamos registro. Uno va midiendo el CP de descarga, está dentro de parámetros normales, pero de pronto este fenómeno
puede ser perjudicial para el proceso. Me ha tocado verlo en planta, ha pasado varias veces que el exceso de partículas gruesas puede ser dañino para el sistema. Ahora hay que entender que las partículas gruesas cumplen un rol en el espesador, un rol importante, que es beneficioso. Cuando nosotros formamos el flóculo es un conjunto de partículas del relave. Y esas partículas, no todas las partículas son iguales, por supuesto, el relave tiene muchos componentes, y algunas con una gravedad específica más alta, más baja, otras con un tamaño más alto, un tamaño más bajo. Pero en general, las partículas gruesas que sedimentan muy rápido y quedan en el interior del flóculo hacen que la velocidad de sedimentación del flóculo sea más alta. O sea, un flóculo, que me refiero a ese conglomerado de partículas, cuando contiene partículas gruesas, sedimenta mucho más rápido que cuando no contiene partículas gruesas. Entonces, el rol de las partículas gruesas es ese, acelerar la velocidad de sedimentación del flóculo. El problema ocurre cuando el floculante no la alcanza a captar. Si el floculante no la capta, y eso se hace de manera rutinaria, sistemática, empieza a lo mejor a taparte la descarga. A lo mejor, digo yo, porque puede ocurrir ese fenómeno a lo mejor de manera esporádica y eso no te va a causar un efecto negativo. Pero si algo sistemático, puede llegar incluso a un embancamiento por ese fenómeno. Así es que es importante tratar de ir entendiendo estos conceptos teóricos que te llevan a tomar decisiones buenas o malas en el espesador. Eh, eh, la eficiencia. ¿Cómo vemos la eficiencia del espesador? Esto lo vamos a ver en harto detalle en la primera parte del programa. Como les mencioné, ¿cuántas partes tiene el programa? ¿Quién me responde? 4, ¿cierto? 4 partes. En la primera vamos a profundizar harto en el espesador. Y la eficiencia del espesamiento se define en general con 4 parámetros. 4 parámetros son importantes. Primero, la cantidad de agua que recuperamos. Segundo, la calidad del agua que recuperamos. Tercero, la densidad de la corriente de descarga del underflow. Y cuarto, la reología del underflow. ¿Cuál es más importante que de estas 4? Va a depender del caso. O sea, eso depende de cada minera en particular. Conozco mineras que lo que quieren, como sea, es acelerar la velocidad de sedimentación, por ejemplo. Porque eso significa recuperar más agua. A lo mejor su calidad está dentro de parámetros aceptables y tienen holgura para empeorar esa calidad. Porque ojo, que usualmente cuando elevamos la velocidad de sedimentación va a empeorar un poquito la calidad del agua. O sea, ese es uno de los grandes desafíos de manejar los relaves, que tú mejoras una propiedad que a ti te interesa, vas a empeorar otra. Por ejemplo, también cuando es común que uno tome una decisión para mejorar la velocidad de sedimentación, que vayamos a tener problemas de reología. Por ejemplo, lo que conversábamos recién, el coagulante te ayuda a mejorar la velocidad de sedimentación un poco, no tanto tampoco. Es más lo que te ayuda a mejorar la calidad del agua, pero vas a tener problemas reológicos. De pronto, si cambiamos un floculante que genera velocidades de sedimentación más altas, también es muy probable que ese floculante te genere reologías más altas. Es raro encontrar un floculante que sea, que te aumente la velocidad de sedimentación y que te reduzca los parámetros reológicos. Es raro. Existen los floculantes reológicos que se llaman, eh, están la serie Reomax, que tiene floculantes bastante buenos, pero son caros, obvio, pues, una por otra. Eh, la densidad del underflow, eso estrictamente vinculado con la cantidad de agua que recupero. ¿Cuánto es la densidad del underflow? Eso si el underflow lo compacto más, quiere decir de que estoy recuperando más agua. O sea, parámetro de interés. Ojalá podamos recuperar sobre un 70% del agua en estas etapas. Pero eso también, obviamente, depende de cada minera. Cada minera tiene su propio sistema. Partamos por eso. Su propio sistema, su propio yacimiento con una mineralogía en particular y con un tipo de agua en particular. Eh, pero la densidad del underflow te refleja eso. Ahora, la densidad sin reología no vale nada. Sin reología no vale nada. Porque
ahí está el límite. Ahí está el límite. Si nosotros incrementamos mucho la densidad del underflow y no nos preocupamos de la reología, vamos a tener problemas que más de alguno aquí ya sé que conoce bien, que es cómo transportamos. Porque hay una relación que es exponencial entre parámetros reológicos con densidad de la pulpa o con C sub P de la pulpa. Aumentamos el C sub P y la reología se nos aumenta exponencialmente. Entonces tampoco es llegar y cambiar la tecnología del espesador para aumentar ese sub P de descarga si es que no tenemos una caracterización reológica previa que nos permita eh, conocer hasta dónde podemos llegar sin tener problemas críticos en el transporte de esta pulpa. Y en la descarga, ojo, en la descarga del espesador también. Eh, ¿Y de qué dependen estas cuatro variables? Nosotros tenemos que tratar de entender cómo podemos manipularlas. Depende, podemos agrupar en cuatro variables también. En realidad son muchas las variables, pero las vamos a agrupar en cuatro variables más macro. Una de las variables va a ser las partículas. ¿Cuál es la mineralogía del sistema? ¿Cuál es el tamaño de partícula? ¿Cuál es la gravedad específica? Todo lo relacionado con las partículas. La mineralogía te va a llevar, por ejemplo, a definir cuál es la morfología de las partículas, que es un tema bien relevante. O sea, una partícula de sílice, por ejemplo, en general son esféricas. Cuando salen de los procesos de conminución, son pelotitas chiquititas. La arena me refiero. Sílice, la arena está compuesta principalmente por sílice. Pero una arcilla, un caolín, hablemos de arcillas que sean sencillas, no la que nos nombró nuestro amigo acá, nuestro colega Julio César, que nos nombró del grupo bentonita, que son complejas. Hablemos de arcillas del grupo caolín, que son un poco más simples, pero sí tienen una morfología que es irregular. Son como platos, no es una estructura esférica, son láminas, como por ejemplo, como este cuaderno, que tiene caras y tiene bordes. Y eso hace, primero que nada, que te aumente mucho el área específica de la superficie de esta partícula. eh, por lo tanto, hay una mayor área disponible para interactuar con reactivos. Y eso te lleva a que el consumo de reactivos sea muy alto. Y eso, por supuesto, que no es beneficioso para el proceso. Estamos hablando de reactivos, que reactivos no se valen alrededor de 4 o 5 dólares el kilo, y las dosificaciones de reactivos están entre 10, 20 gramos por tonelada. Si nosotros sacamos la cuenta, dependiendo de la cantidad de toneladas eh, que procesen de mineral, dependiendo del tratamiento, vamos a llegar a que es una cifra bien importante el tema del consumo de reactivos. Eh, em, entonces, si tenemos partículas que te van a hacer incrementar el consumo de reactivos, claramente no va a ser bueno para el proceso, como lo provocan las arcillas, por ejemplo. Otra variable importante es el tipo de agua. Tipo de agua. ¿Cuál es el pH del agua? ¿Cuál es el origen del agua? Si es un agua fresca, si es un agua dura. Dura me refiero con alto calcio, con alto magnesio. Si es agua de mar. Acá en Chile por lo menos se está utilizando de manera cada vez más intensa el agua de mar, ya sea de forma directa, eh, con todas sus sales, o a través de un proceso previo de desalinización por osmosis inversa, como es el caso de Minera Escondida, por ejemplo. Minera Escondida tiene la planta de Coloso, que procesa, creo que 2000 litros por segundo. Creo que la inversión, no sé si con estos temas de la inflación, no sé cuánto habrá cambiado, pero en su momento yo leí que eran alrededor de 3.000 millones de dólares por sacar las sales del agua de mar. Pero tenemos otros casos como Minera Centinela, que se las mencioné en un principio, destacando, de hecho acá hay una foto de Minera Centinela, donde tiene los espesadores, los 3 pesadores en pasta más grandes del mundo, y ellos ocupan agua de mar de forma directa. Solamente hacen un tratamiento para sacar peces, sacar algas, pero en términos de sales, viene con toda su carga iónica. Eh, Obviamente que esto tiene beneficios y tiene aspectos que son muy dañinos para el sistema. Eh, un aspecto dañino del agua de mar es la presencia de magnesio. Tiene
1400, 1500 ppm de magnesio, que es una cantidad muy alta. Y sobre todo, eh, si uno lo trata de llevar un pH alcalino. De hecho, el agua de mar no se puede operar a pH 11, por ejemplo, que es un pH que te permite tener una buena calidad de los concentrados de las etapas de flotación. Eh, pero en agua de mar tú no puedes llegar a esa condición. Tú tienes que trabajar a pH relativamente naturales, pH 7,5, pH 8, más o menos, no te mueves de ese rango, porque si elevas mucho el pH, primero hay un efecto tampón del agua de mar que te va a hacer consumir 10 veces más de cal en comparación al agua dulce. Eso ya te descarta esa opción. Te la descarta porque el consumo en cal sería altísimo. ¿Ah? Pero segundo lugar, también te provoca una precipitación de cationes divalentes, como calcio, como magnesio, producto de que el agua de mar también tiene sulfatos, que tiene carbonatos, tiene hidróxidos, los mismos hidróxidos que uno le aplica con un modificador de pH. Todo eso te lleva a que se formen especies sólidas, que son hidrofílicas y que te afecta mucho la calidad del concentrado. Entonces, el agua de mar se tiene que operar a pH natural. Esa es la gran desventaja. Pero te ahorras la planta desalinizadora. Entonces, eso es lo bonito de la ingeniería. Tienes muchas variables sobre las mesas y tienes que tomar la mejor decisión. Eh, pero, ojo, hay que hacer un seguimiento. Si se decide hacer un tratamiento de desalinización, hay que identificar de manera inteligente, y acá no puedo dar mucho detalle, de información confidencial, la clase queda grabada, pero ojo con la cantidad de magnesio. O sea, uno no saca nada con hacerle un seguimiento a cuánta sal removida del sistema. El agua de mar, por lo menos en Antofagasta, tiene 35 gramos por litro de sales aproximadamente. Yo puedo decir, mira, bajé un 95% la salinidad, llegué a 1 gramo por litro. Mira, no sé cuánto es 1 gramo de 1,35. A ver, tengo una calculadora, 1 dividido 35. Es un 3%, ¿no? Ya, un 3%. Dejé 1 gramo, bajé un 97% la cantidad de sales. Ya, perfecto. Puede parecer bueno, pero ojo, esas sales que quedaron, ese 1 gramo, ¿qué sal es? Esa es la pregunta. ¿Qué sal es? Si tiene mucho magnesio, no me sirvió de nada. No, no puedo decir, no puedo ser tan tajante, pero me sirvió de poco haber removido el, el restante. Y créanme que esos problemas ocurren de manera mucho más frecuente de lo que uno piensa. Entonces hay que tener cuidado si vamos a desalinizar con sacar las sales que dañan el proceso, que dañan la floculación, que dañan en la flotación. Esas son precisamente calcio, magnesio, principalmente magnesio. O sea, el magnesio ojalá lo removamos completo. Otra variable dentro de este proceso es la tecnología. O sea, es muy diferente si decidimos trabajar con un espesador convencional, si decidimos trabajar con un espesador, un high rate, con un espesador de alta densidad, con un espesador en pasta, tiene un comportamiento totalmente diferente. Una recuperación de agua diferente, parámetros reológicos diferentes, consumo de reactivos diferentes, eh, capacidad de tratamiento diferente. O sea, es la gran variable. Y ojo que mencioné solamente el tipo de espesador, pero el tipo de feedwell, por ejemplo, o sea, la cantidad de feedwell que nos ofrece el mercado en este momento es tremenda. O sea, hay muchos tipos de feedwell con muchos. Acá en la primera parte de este diplomado vamos a tener 2 clases específicas de feedwell con el doctor Williams Leiva, en donde vamos a poder ver en detalle dentro del detalle que nos permitan las 2 clases, ¿cierto? Pero son 2 clases de 2 horas que nos van a contextualizar súper bien con la variedad de feedback que nos ofrece el mercado y con cuáles son las características que debemos tener en cuenta para tener una floculación eficiente. Ahora, el feedwell es el corazón del espesador. ¿Por qué? Porque es donde se produce la aglomeración de partículas. Si y se producen flóculos con diferentes características que nos van a determinar cuál es la cantidad de agua que recuperamos, cuál es la calidad del agua que recuperamos, cuál va a ser la densidad del underflow, cuáles son las
los parámetros rheológicos del Anderfos. O sea, ¿de qué depende todo eso? De las propiedades del flóculo. Con la profesora Claudia Castillo, son clases bien didácticas, bien entretenidas. Vamos a conocer cómo son los flóculos, cómo se componen, cuáles son sus características. Acá vamos a dar una pequeña pincelada, pero los flóculos tienen tamaño, tienen resistencia, tienen permeabilidades, tienen distribuciones de tamaño, tienen densidades. Son muchas las propiedades que tiene un flóculo. Y esas propiedades son las que te van a determinar todos los parámetros que te definen la eficiencia del espesador. Y ese flóculo se forma en el feedwell. Por eso, muchos ingenieros dicen el feedwell es el corazón del espesador. O sea, ahí se forman los flóculos. Y los flóculos es el que te define todas las propiedades que te determinan la eficiencia de esta etapa. Y por último, la otra variable es el manejo de reactivo. O sea, tenemos floculantes de diferentes características. Tenemos coagulantes de diferentes características. En general, los coagulantes ocupan un mecanismo de neutralización de carga o de ese básicamente, y son en general compuestos que tienen un catión multivalente. Puede ser un sulfato de aluminio, por ejemplo. Aluminio es un catión trivalente, tiene una carga catiónica muy alta, es un coagulante. Un reactivo químico que desde un punto de vista de carga tiene una carga catiónica muy fuerte, de tal forma que te neutralice a todas las partículas y que y que esto facilite su coagulación. Pero por otro lado están los floculantes, que aquí sí entramos en un mundo en la química. El floculante, que parece que voy a hablar de eso en la otra lámina, sí. El floculante que tiene diferentes características que voy a mencionar luego, pero aparte hay diferentes empresas que venden floculantes. Todas tienen un floculante diferente desde un punto de vista físico y químico. Después cuando lo vamos a aplicar en planta, algunas responden bien al proceso de preparación de floculante, otros floculantes no se alcanzan a disolver de manera apropiada con la calidad de agua que utilizamos para preparar el floculante. También hay diferentes puntos de inyección que podemos manejar, diferentes dosificaciones del reactivo. Podemos jugar harto con el floculante. Ahora, de las 4 variables que acabo de mencionar, partículas, agua, tecnología, reactivo, la más relevante de poder entender es la última, el uso de reactivo. ¿Por qué? Porque es la que podemos manipular. La mineralogía, o sea, el tema de las partículas, no lo podemos manipular, por lo menos los que estamos a cargo de los relaves. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa se puede manipular? El tamaño de partículas. Pero eso lo hacen en molienda, basados usualmente en lo que digan desde flotación. No se toma mucho en cuenta lo que digan quienes trabajan en relave, porque la flotación es donde está la plata. Ahí es donde estamos recuperando el mineral valioso. Entonces, en general las decisiones se toman pensando en eso, sobre todo en las escuelas que son más antiguas. ¿Por qué? Porque en el último tiempo ha surgido mucho conocimiento. Y claro, a lo mejor para algunas personas puede ser bastante obvio decir que las características del tamaño de partícula te van a pegar en el espesador, pero las exigencias por recuperar agua son cada vez más fuertes. Y a veces, por no tener una buena estrategia de manejo de relaves, tienes que incluso bajar el tratamiento de la planta. Y ahí duele. Cuando tú tienes que procesar menos mineral porque tienes los espesadores funcionando a media máquina, estás perdiendo plata. Estás perdiendo plata. Y ahí duele. Y ahí a veces se toma más en cuenta qué es lo que opina la gente de relaves para definir lo que pasa más arriba, bien lejos para allá, en molienda. O sea, oye, no quiero tener partículas finas. Oye, me estoy teniendo mucho grueso que me está tapando la descarga del espesador. Cosas como esas son muy relevantes para el proceso. Pero en la vida real se toma muy poco en cuenta. Se toma muy poco en cuenta. De hecho, yo tengo que hacer una clase en 2 semanas más
a una minera escondida, la voy a nombrar, para tratar de transmitir ese mensaje de cuál es la importancia del tamaño de partícula en la eficiencia de un floculante. Porque una de las ideas es que existe esa conciencia en la planta de que todas estas variables están conectadas y todas son importantes. Todas son importantes. Entonces, pero, como dije, la vida real es muy poco el poder que tenemos de controlar estas variables. Del tipo de agua, casi nada. Podemos manipular el pH, pero incluso hasta el pH se decide en las etapas de flotación. Entonces, muy poca la holgura que tenemos para manipular, salvo la decisión inicial cuando estamos diseñando la planta, vamos a decir si ocupamos agua de mar, si ocupamos agua de pozo, si vamos a recircular harta agua, etcétera. Pero muy poca holgura para poder manipular. Tecnología. La tecnología se define al principio, el tipo de espesador, la cantidad de espesadores, después obviamente que podemos ir aumentando la cantidad de espesadores, podemos incluso cambiar el tipo de espesador. Si tenemos un espesador convencional, no quiere decir que el próximo que compremos también tiene que ser convencional. Va a depender de hartas cosas. Podemos complementarlo con uno de alta densidad, por ejemplo. Pero es una decisión que uno toma al principio. Después, ¿qué es lo que puedes cambiar? A lo mejor el tipo de feedwell. Un proyecto que te permita cambiar el feedwell, no sé, cada 4 años y metiendo varios millones de dólares. Pero no es una decisión rutinaria. En cambio, el reactivo tú lo puedes cambiar en cualquier momento. Puedes cambiar el reactivo. Puedes cambiar las dosis en cualquier momento. Puedes cambiar los puntos de aplicación. Y esas variables, que por muy sencillas que parezcan, tienen un impacto. Tienen un impacto en la planta. Ahora estoy con una minera haciendo pruebas industriales para cambiar su floculante. Ahora, las pruebas industriales, y este otro tema que va a entrar en el programa de la primera parte, de cómo evaluamos una prueba industrial. No es sencillo, no es sencillo, para nada sencillo, porque todo cambia en la planta. Un día tú tienes harta arcilla, al otro día probablemente no tienes mucha arcilla. Un día tu calidad de agua fue buena, otro día a lo mejor no fue tan buena. Todo te va cambiando. ¿Y qué pasa si tú tienes un floculante y decides hacer una prueba de un mes? Y resulta que en ese mes te salió un mineral muy arcilloso. Y te salió que el rendimiento era más malo. Pero ¿jugó en la misma cancha? No, no jugó en la misma cancha. Porque antes el floculante tradicional tenía una mineralogía favorable, después el floculante no, le pareció bentonita, como dijo Julio. Entonces, si te pareció bentonita, ¿cómo vas a decir tú que este floculante fue más malo? Ya, eso no es sencillo, eso no es sencillo. Por eso vamos a dejar una clase para resolver a lo mejor dudas que se puedan surgir con ese tema para ver cómo realmente podemos evaluar de manera eh, confiable pruebas industriales. Pero te impacta mucho. Eso sí que es relevante, que el cambio de floculante te va a impactar mucho en el sistema. No sé si hay dudas hasta acá. No hay dudas. Voy a finalizar con esta lámina. Vamos a hacer la clase más corta. Usualmente las clases son de 7:30 a 9:30. Pero hoy día, como es una clase de inducción solamente, vamos a hacerla un poco más corta para entender un poquito de cómo es un floculante y cómo se adhiere a la superficie de la partícula y cuáles son los impactos que esto genera. Primero, el floculante es un polímero de alto peso molecular, de una cadena muy larga. Ustedes se pueden imaginar un tallarín, una cadena flaquita, pero larga. Obviamente que en términos proporcionales es mucho más largo que un tallarín. Eh, eh, Acá puse que es un mundo en la química. ¿Por qué un mundo en la química? Porque los floculantes en general se basan en poliacrilamidas. El grupo acrilato, aquí voy a hablar un poquito más químico, después con la profesora Claudia también van a volver a hablar desde un punto de vista químico, con el material que le prestemos. Esperamos que entiendan qué significan estos conceptos, pero tiene un monómero de acrilato, y los acrilatos son neutros.
¿ya? Y al ser neutros quiere decir que no tienen carga ni catiónica ni aniónica. Entonces las poliacrilamidas son polímeros neutros. Pero en general a nosotros nos sirven los floculantes que sean catiónicos, o sea, perdón, aniónicos. Entonces lo que se hace es una modificación química a la poliacrilamida, se le insertan grupos funcionales que son aniónicos, que pueden ser diferentes tipos de grupos funcionales. Y ahí entra una variable importante para definir la calidad del floculante. Y ojo que la calidad del floculante tiene que ir de acuerdo a la mineralogía de cada planta. O sea, en la planta A funciona bien el floculante X, en la planta B va a funcionar el floculante Y a lo mejor. No quiere decir que el X sea mejor para todas las plantas. Y claro, acá tenemos una de las variables. ¿Cuál es el grupo funcional que se le insertó al floculante? Segundo, estos floculantes, cuando se sintetizan, se dejan crecer, que se alargue esa molécula. Y hay otra variable del floculante que es el peso molecular. Peso molecular, usualmente un peso molecular más alto te va a llevar a una floculación más eficiente, flóculos más grandes. ¿Cuántos grupos funcionales aniónicos yo le puse? Poquito, harto. Si son harto, me va a quedar una molécula muy cargada, de una manera muy aniónica. Si le puse poco, a lo mejor va a quedar más tirado al neutro. Entonces, ahí hay otra variable del floculante, que es la densidad de carga. Estamos hablando todos dentro del marco aniónico, pero ¿qué tan aniónico es el floculante? Otra variable es ramificaciones. Un floculante, una molécula como un tallarín simplemente, o es como una rama. Y eso también ocurre, no se especifica. O sea, si uno compra un reactivo, no voy a nombrar una empresa, pero si compra un reactivo, te mandan el datasheet, no te van a aparecer estas características del floculante. Son características que uno, para conocerla, tiene que hacer su propia caracterización del reactivo. Pero esa es otra variable importante. Y hay diferentes mecanismos de floculación. Están los mecanismos de neutralización de carga, que es el que induce un coagulante. Están los mecanismos de parche electrostático, que son los que provocan los floculantes catiónicos. Que cuando mencionaba acá el colega, a ver, Jorge, creo que sí, por el tratamiento de agua, ahí se ocupaban floculantes catiónicos. Y eso opera por un mecanismo de parche electrostático. También vamos a ver las diferencias entre esos mecanismos con la profesora Claudia Castillo. Y está finalmente el mecanismo de puente polimérico que se produce con floculantes aniónicos, floculantes que sean muy grandes. En general, los floculantes catiónicos son más chicos que los aniónicos. Los floculantes son muy grandes, los aniónicos, y se pueden adherir a muchas partículas simultáneamente, como se muestra en esta representación esquemática. Acá vemos que la molécula se pega en la superficie de las partículas para formar aglomerados que sean de mayor tamaño y que se alimenten precisamente por un efecto gravitacional, como se observa en este mecanismo. Cuéntenme, ¿qué dudas tienen hasta ahora? ¿Hay alguien? Ya, perdón, ¿hay alguien que tenga dudas? Me pregunto. Más que una duda, tengo una consulta. No sé si podría comunicarme con ustedes después de la clase. Sí, por supuesto, ¿Algún medio de- por supuesto. Rolly es tu nombre, ¿no? Sí. Eh, Quedamos conectados, Rolly, después de que termine la clase, ¿ya? No sé si me escuchó. ¿Se me escucha Sí, bien lo, o no? Ya, sí, lo escuché una- perfecto. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de conocer los mecanismos de floculación? Este es el sueño que tenemos los investigadores de esta área, que uno pueda pedir el floculante con características específicas, no con marcas, sino que con características. Quiero esta densidad de carga, quiero que tenga este nivel de ramificaciones, quiero que tenga este rango de peso molecular y quiero que tenga estos grupos funcionales. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esas características yo sé que en mi mineralogía y con mi tipo de agua va a andar bien.
y nos evitamos tanta prueba y error, y de hecho podemos en ciertos casos definir nosotros mismos cuáles son las características del polímero que se adecúa de mejor forma a mi sistema. Así que hay que entender de que esto es como comprar ropa. No existe una polera estándar para todas las personas. O sea, cada persona necesita su polera específica, su tamaño. Acá con los floculantes ocurre lo mismo. O sea, yo tengo una mineralogía, tengo un tipo de agua, por lo tanto, debo tener reactivos que sean específicos para esas condiciones. Y lo hay, por supuesto. Pero el tema es que conocer eso re- requiere de un procesamiento racional un poquito mayor. Y acá vamos a tratar de entregar herramientas para definir precisamente o cambiar un poquito el enfoque de cómo se debe trabajar un espesador desde la selección del reactivo, desde cuál es el firmware adecuado, desde cuál es el espesador adecuado. ¿Cómo se define el espesador, por ejemplo? Eso se define al principio, usualmente pensando, no usualmente, siempre pensando en las características del depósito del relave, porque ahí me va a definir cuál es la estrategia cuál es el tipo de relave que yo quiero obtener. Quiero obtener un relave convencional, quiero obtener una pulpa que sea muy espesada, quiero tener una pasta, y en base a eso voy definiendo cuál es el espesador. Y cuando defino el espesador, tengo que definir la estrategia operacional. ¿Cuál es el tipo de floculante que vamos a tener? ¿Cuál es el pH? Pero como digo, no todas las variables las podemos manejar desde el depósito, desde los relaves. Jorge, Mira, una consulta ya como en temas operacionales. Ya está, ya me quedó claro que puede variar mucho de un mes a otro mes, o incluso de día a día. Entonces, ¿cómo llega a la minera el floculante? Me imagino que en camiones, después eso lo ocupas por un día, después vas pidiendo en el stock. ¿Cómo lo vas haciendo si es tan sí, variable este cuento? no, el floculante usualmente te llega tú no vas cambiando floculante todos los días. Uno en general en la práctica puede hacerlo, puedes cambiar floculante cuando quieras, pero mira, uno hace el análisis, definió cuál es el floculante mejor y uno se casa por un buen periodo con ese floculante. ¿Cómo llega? En polvo. Llegan en polvo por lo menos los floculantes aniónicos y se preparan en la planta. ¿Qué quiere decir que se preparan? Se mezclan con agua. Y este es un punto bien importante porque la preparación del floculante también te va a jugar un rol en la eficiencia del proceso. ¿Se logró disolver todo el floculante de manera adecuada? ¿Cuál es la concentración del floculante en la solución? Si es que es muy alta, muy baja. Y eso va a depender también en gran medida, del, por supuesto, del tipo de floculante, pero a veces influye harto el tipo de agua. De hecho, por ejemplo, lo que hacen en Centinela, ellos tienen su agua de proceso, pero que es agua de mar, pero el floculante lo preparan con agua fresca, porque a lo mejor el agua de mar con mucha salinidad te va a generar una mala dilución del floculante en la solución. Entonces, ese es un tema que hay que considerar y no todo lado no voy a mencionar en qué lugares no lo consideran mucho, pero yo he visto hartos lugares que no le dan mucha importancia al tipo de agua con la cual preparas el floculante y a veces tiene gran importancia. No siempre, ¿ah? Nosotros hemos probado en el laboratorio y hay floculantes que en realidad son más resistentes al tipo de agua, pero hay otros que no. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Julio, Sí, profesor, justo un poco que se adelantó a la pregunta que iba a realizar, pero yo también trabajo en laboratorio de investigación, entonces hacemos diferentes pruebas con floculante, ¿no? Y la consulta era el tiempo óptimo de una preparación o de agitación del floculante para que sea lo más óptimo posible. Eso va a diferir en función al peso atómico que tiene el floculante o también va a tener la influencia en la fracción de preparación, porque generalmente preparo a 0,025 volumen por volumen, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podría influir el tiempo de agitación en la preparación del floculante? sí, sí, influye, pero mira,
uno lo que hace en el laboratorio es hacer, mira, ¿qué cosas son perjudiciales? Primero, tiempo muy corto, que no se alcanza a disolver la molécula. Segundo, agitaciones muy intensas, muy bruscas, que te rompan el polímero. Entonces, tú tienes que asegurarte con que el tiempo no sea muy corto y con que la agitación no sea muy brusca. Entonces, una agitación relativamente suave y por unas 5 horas te va a asegurar de que cualquier floculante se te disuelva de manera correcta. Ahora, uno está en el laboratorio, no, no es necesario optimizar ese valor. A lo mejor con 1 hora fue suficiente, pero 5 horas no es tampoco un gran sacrificio pensando en que queremos hacer un trabajo de calidad. Entonces, si tú eh, considera unas 5 horas y con una agitación relativamente suave, se te va a disolver bien tu molécula. Sobre todo en 0,25 que tú estás mencionando, es un buen indicador. Pero claro, o sea, si tú quieres irte al detalle de saber cuál es el tiempo mínimo, te va a cambiar dependiendo de todas las condiciones que tú mencionas. A lo mejor hay un reactivo que con 30 minutos va a ser suficiente, otro con 2 horas, pero mejor en la práctica es asegurarse y poner unas 5 horas. Incluso hay grupos de investigación. Yo trabajé harto en Canadá, en la Universidad de British Columbia, y allá dejaban toda la noche preparando el floculante, pero de una agitación súper, súper lenta. Eh, Así que eso es lo importante, Julio, asegurarse de que la disolución sea buena, con harto tiempo, pero sin romper las moléculas. Entonces, les digo, si lo vas a agitar con un aspa, por ejemplo, con un agitador mecánico, no le pongas 500 RPM, ponle 100 RPM. O lo ideal es que sea con un sistema de agitación magnética en donde un pescado no es agresivo. Eh, Cosas como esa. Bien, no sé si, mira, si no hay más consultas, dejemos esta clase de inducción donde no entramos en detalle para dejarle protagonismo a los profesores que vienen. La próxima clase, bueno, la próxima semana es receso. En 2 semanas más volvemos a hacer una segunda parte de esta clase y posteriormente vamos a entrar ya con un poco más de detalle de cada una de las partes que yo he nombrado hasta ahora. Daniel, ¿Qué tal? Sí, profesor. Bueno, yo trabajo acá en área operativa de despesadores y perfecto. tenemos marca Tenova, los despesadores, y tenemos un problema a veces con el tipo de pulpa que viene, ¿no? Viene con bastantes lamas, o sea, demasiado fino. Esto Claro, hace que estamos usando bastante floculante eh, ya preparado, ¿no? Que es más o menos a sí, razón de casi 20 gramos por tonelada, ¿no? Entonces, el punto es que cuando utilizamos bastante floculante y no agarra, para que pueda agarrar la interfaz, o como se dice, espejo de agua, este, comenzamos a meter bastante floculante y eso hace que los torques se disparen, ¿no? Entonces, no exacto. sé, no habría, o sea, habría que ver no sé si habrá una forma o tal vez algo que podría mejorar eso, ¿no? Y ya no utilizar bastante floculante, ¿no? Y evitar todo ese tema de la subida de torque, Sí, ¿no? Que se dispare muy rápido. sí. Sí, sí. Mira, una pequeña introducción a eso, que el floculante, tú aumentas la dosificación, aumenta las velocidades de sedimentación hasta un cierto límite. Después ya no logras muchas mejoras en ese aspecto, pero la reología de la pulpa te sigue aumentando. ¿Ya? Entonces probablemente tú llegaste a un límite en donde ya no va a tener mejor sedimentación, pero el torque te sigue aumentando porque las propiedades reológicas siguen aumentando a medida que tú le agregas más floculante. Entonces es muy bueno entender de que los floculantes tienen una dosis máxima en donde si ya llegaste a ese punto no sacas nada con seguir aumentando. Y tienes que entrar en juego con otras variables. No sé si ustedes han probado los puntos de inyección. Es un tema interesantísimo porque cuando se vean las cinéticas de floculación, que las vamos a ver con el profesor Williams Leiva, uno observa de que el floculante actúa de manera bien eficiente en los primeros segundos. O sea, en los 20 segundos que entró en contacto con la pulpa es cuando crece el flóculo. Después empiezan a romperse, a fragmentarse, y eso te lleva a que pierdas eficiencia. Pero por eso a veces los puntos de inyección son en más de un lugar, porque si tú agregas todo el floculante al principio, vas a formar un buenos flóculos grandes, pero se te van a romper con mucha facilidad al momento de la descarga. Es un tema que hay que optimizar.
los puntos de inyección. Segundo, la dilución, o sea, especialmente cuando hay hartas lamas, cuando hay hartas arcillas o mucho fino en el sistema, en el feedwell tú debes tratar de reducir la concentración de sólidos en esa parte del espesador. No sé cuál será la concentración que tienen ustedes, pero uno puede hacer un ensayo de laboratorio y ver si efectivamente bajar la concentración me va a generar flóculos de mejor calidad. Y puede ser. Es posible que bajando la concentración en el feedwell tú vayas a tener mejores flóculos. eh, Coagulantes, como te mencioné recién también. Y después vienen otro tipo de estrategias que a lo mejor son un poco más caras también, de probar con el tema de los ciclones, separar las lamas y procesarlas aparte de un espesador, que obviamente no es lo que tú estás buscando en este momento, pero cuando esto es un tema recurrente y que sabemos que se va a proyectar por muchos años, a veces conviene hacer una cirugía al circuito y pensar a lo mejor en procesar diferentes las lamas de las partículas más gruesas, porque uno necesita características que son diferentes a la otra. Incluso hay ocasiones que uno puede pensar en floculantes catiónicos si eres específico para lamas. Si tú separas las lamas de los gruesos y quieres para solamente lama, a veces una mezcla de catiónicos con aniónicos puede ser muy beneficioso para el proceso, pero siempre tomando en cuenta de que el catiónico se tiene que aplicar antes y no te tienes que tener ningún remanente en la solución. Si tú te queda floculante catiónico en la solución, va a cortar el aniónico. Es algo muy parecido a lo que pasa cuando aplicas coagulante. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. Y ahora, no hay que olvidar otras variables del sistema. No sé cuál es el tipo de agua que ustedes tienen en este momento y no sé cuál es el pH operacional, porque una de las principales variables para la sedimentación de partículas es el pH. El tema es que no siempre hay holgura para manipularlo, pero si es que hay una holgura, manipular el pH te va a modificar toda la naturaleza electrostática de la superficie de las partículas, que te va a llevar a cambios operacionales. Así que hay harto con qué jugar, Daniel. Ya, listo, gracias. Perfecto. No sé si hay más consulta, muchachos. Bien, pues si no hay más consulta, entonces van a quedar todos invitados de nuevo a la próxima clase, que también la voy a hacer yo, eh, en donde vamos a continuar con este tema, que láminas vienen. Vamos a ver un